Saludamos con mucho gusto a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos en la línea al doctor Julio Portales Galindo, quien es el presidente ejecutivo del grupo ICB, una firma especializada en asuntos públicos, cabildeo y relaciones con inversionistas. El doctor Portales cuenta, entre otros títulos, con un doctorado en Sociología Económica por la Universidad de Essex. Y como estudioso del desenvolvimiento económico de México, tiene una valoración muy precisa de Michoacán en este contexto. Y él, siendo también una persona muy cercana a Lázaro Cárdenas, pues fue secretario ejecutivo del Consejo de Grandes Empresas del Puerto de Lázaro Cárdenas, pues tendrá la mejor valoración de Michoacán en este terreno. Julio, me da mucho gusto saludarte. Gracias por recibir nuestra llamada. Un verdadero placer, René, estar con ustedes. Gracias, Julio. Personalmente. Gracias. Julio, mira, desde nuestra perspectiva, Michoacán se encuentra hoy en el inicio de una etapa de transformación que, según apreciamos, pues tiene el interés de prácticamente todos los sectores y donde uno de sus principales objetivos es lograr su desarrollo económico al aprovechar sus grandes ventajas. Me refiero yo a sus riquezas naturales, a su ubicación geográfica y desde luego a las oportunidades que le pueda ofrecer el mercado, entre otras. Y me gustaría preguntarte, Julio, ¿cómo ve la economía actual de Michoacán y sus reales posibilidades para lograr este salto en el corto y mediano plazo, considerando, por cierto, que es uno de los objetivos centrales del actual gobierno de Silvano Aureoles? Así es, estimado René. Antes que nada, pues de verdad un gusto que me permitas platicar con tu audiencia. Como bien decías, hay raíz y buen cariño por Lázaro Cárdenas, por los años vividos allá y la oportunidad hace poco tiempo de haber colaborado con todas las grandes empresas del puerto. De alguna manera, hoy día, desde acá, desde la empresa que dirigimos en México, pues nos mantenemos más o menos involucrados todavía en algunos de los temas del Estado. En alguna oportunidad hubo tiempo de conversar estos temas con los candidatos a la gobernatura, evidentemente con el hoy día gobernador. Y lo que veíamos importante en términos del proyecto era, pues bueno, primero que se establecería nuevamente una gobernatura de 6 años, que eso ya le permite planear con cierto horizonte las cosas, a diferencia de la anterior gobernatura, que el periodo era muy corto. Diría yo, una gestión del ciudadano gobernador en su paso por el Congreso muy eficaz, muy destacada, que yo diría es muy importante en un gobernador, porque establece muy buenas relaciones con la Federación, con el Poder Ejecutivo y con el presidente, y esto siempre ayuda. Yo digo que gobernador que no tiene una buena relación con el presidente, y ya lo vivió el Estado desafortunadamente en el pasado con otros gobernadores, gobernador que no tiene una buena relación con el presidente no ayuda a su Estado. Y afortunadamente este no es el caso con Silvano, y me parece que al menos en su planteamiento de campaña y en su plan de gobierno estableció una plataforma interesante de cómo puede avanzar el Estado en los próximos años, ¿no? Hace 4 o 5 años que nos planteamos con este grupo de grandes empresas del puerto, como son ArcelorMittal, Fertinal, Kansas City Southern, la propia Comisión Federal de Electricidad, ahora Merckx, nos planteamos todo un proyecto en el que se pudiera generar una atracción más amplia e interesante hacia otras grandes empresas nacionales y de cómo de alguna manera traer inversión al puerto que generara una infraestructura distinta a la que ya tiene, ¿no? Y pues el resultado de ello lo vieron los habitantes del puerto con la llegada de Walmart, con la llegada de Cinépolis, pero el esfuerzo se quedó corto. Y veo yo en la intención del gobernador, pues evidentemente generar más inversiones, llevar más empresas al Estado, y hay una firme intención, por lo menos conversada, de que el Estado se pueda convertir en una potencia agrícola importante. Tenemos
Decías bien la situación geográfica y estratégica de ser una de las tierras más fértiles del país. No en balde son el principal exportador de aguacate de México a los Estados Unidos, pero esa misma fertilidad, pues evidentemente podría servir para muchos otros cultivos, ¿no? Esto es lo que podría comentarte así de inicio, ¿no? Evidentemente está vinculado también al desempeño de la economía nacional, pero yo estoy confiado en que ya 2016, 17 y 18 la economía nacional empieza a moverse afortunadamente, los números empiezan a ser positivos para la administración actual, después de 3 años muy difíciles que todos hemos vivido, ¿no? Ojalá nos pudieras precisar, Julio. Bueno, ahorita, por ejemplo, la base quizás para partir, pues es lo que ya existe, ¿no? Una industria quizás de minerales, a partir de los minerales, pero también hay otras áreas muy importantes, por ejemplo, como el interés europeo en los productos del campo michoacano, que yo estimo que puede ser también una gran oportunidad, no solamente para la exportación, sino quizás también para la industrialización. Está por otro lado la oportunidad, diría yo, de la gran maquila de las empresas amigables que podrían llegar con las zonas económicas especiales. En fin, ¿cuál es tu visión ahí, Julio? Que yo diría es un estado rico en oportunidades, rico en posibilidades de desarrollo, pero pues ciertamente tiene que tener orden, intención política y generar de alguna manera los incentivos para que los inversionistas participen. El programa de zonas económicas especiales del gobierno federal sin duda es un buen inicio y un buen marco de aportación de inversión al Estado y al puerto. Se habla más o menos de que para el próximo año serían alrededor de 3.500 millones de pesos, ¿no? Según entiendo. Correcto. Pero incluso en el tema de las grandes empresas, pues también está por ahí un plan de la propia siderúrgica en que si se cumplen una serie de condiciones se pudiera ampliar la inversión en los próximos años. Está pues la reconversión que se aproxima o se habla ya en el puerto de Fertinal, a poder también expandirse en otros sentidos. En fin, o sea, ya simplemente dices bien, de las propias empresas que están asentadas, hay planes de expansión si evidentemente las condiciones mejoran en términos de la economía y los incentivos. Y en la parte agrícola, yo te diría, sí, está el mercado europeo, pero tiene Michoacán grandes posibilidades por lo que hemos vivido recientemente acá en la empresa en la que hoy día estoy, de mercados abiertos para Asia. Sabemos que la costa se ha vuelto un gran exportador de mineral, pero Michoacán también tuvo sus años de fama con el melón de toda la zona de la Tierra Caliente, de Apatzingán hacia abajo, y los japoneses consumen melones en una manera impresionante y lo compran a unos precios sensacionales, ¿no? Y no hemos visto un esfuerzo sistemático de exportación, por ejemplo, de melón Honeyloop y melón tradicional a Asia, ¿no? Acá trabajamos con un empresario que está muy metido en la producción de mango, de cítricos, en la costa michoacana, en la costa de Colima y en la costa de Guerrero. Hicimos una misión comercial reciente a Corea, a Singapur, a Nueva Zelanda, en fin, y pues bueno, este empresario está queriendo empujar mucho de la actividad frutícola del estado, y nos dimos cuenta que evidentemente hay mercado, que no se está explotando, que los agricultores no se han logrado articular adecuadamente para atender la demanda de este mercado en ese tipo, ¿no? Y sin embargo, te diría yo, del mango de la costa de Colima, de la costa de Michoacán y de la costa de Guerrero, se surte hoy día, por ejemplo, todo el mango que se pone en las cajitas felices de McDonald's para los niños. Esto es algo que poca gente sabe y sin embargo yo diría, pues es mango de ahí de la zona, es mango del estado, y pues bueno, nada más que el esfuerzo articulado de un empresario con visión que sí ha logrado estructurar esto de una manera positiva, ¿no?
Sí. Julio, ¿tú qué tienes en perspectiva o qué ves tú en el escenario donde te desenvuelves muy bien, por cierto, la posibilidad de un gasoducto para Lázaro Cárdenas que también por su inversión podría ser pues de gran ayuda para el desarrollo de la economía, no solamente aquí de la región, sino de todo Michoacán? Claro. Desde que estábamos en el tema del grupo de grandes empresas, estaba en la mesa de discusión poder hacer una coinversión y construirlo. El gasoducto que alimenta hoy día las plantas del puerto es un gasoducto de alrededor de 30 pulgadas de diámetro, y las necesidades de alguna manera del energético para los próximos años implicarían tener un tubo de alrededor de 70, 75 pulgadas de ancho. O sea, se necesita expandir en el doble la capacidad. Entre ArcelorMittal y Fertinal son los dos consumidores principales de gas y electricidad como plantas fabriles del país. Vendría a ser un aliciente, digamos. Absolutamente, absolutamente. Es decir, el tema es que pues, eso implica tirar un nuevo tubo de Salamanca a Lázaro Cárdenas, y implica una inversión de alrededor de $200 millones, ¿no? Ajá. Muy probablemente en los planes de expansión de la Comisión Nacional de Gas ahora se pueda considerar que un tubo de esta dimensión y de esta envergadura en términos de inversión pudiera ser parte de los planes de inversión del 2016 al 2018. Julio, ¿cómo ves en el escenario de los inversionistas? ¿Hay realmente interés en Michoacán? Yo me imagino que desde el punto de vista de negocio debe de ser así por las ventajas que ofrece Michoacán, pero ¿hay el verdadero interés de venir a Michoacán? Mira, evidentemente por las reformas que ha instrumentado el presidente Peña, el interés está más en el tema energético. Si uno analiza el portafolio de inversión extranjera que ha venido al país en el último año y el anterior, el interés máximo está en la parte petrolera, y evidentemente eso está más bien destinado hacia la costa del Golfo. Sin embargo, bueno, pues la propia localización estratégica del puerto y la propia envergadura del puerto hacen pensar que pues, para una serie de cadenas productivas, incluso vinculadas al sector energético, el puerto se vuelve un punto importante e interesante para los inversionistas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no tengo claridad en términos del plan de desarrollo económico, si hay algún tipo de vocaciones específicas que el gobernador quiera desarrollar en la parte industrial, fuera de lo que sé que él está muy interesado en la parte de desarrollo agrícola y de productos primarios, ¿no? Eso es. Julio, pues en realidad este es un tema muy amplio, y el interés de nosotros por conocer tu opinión tan enterada, tan desenvuelta en este medio, que tú tienes el pulso exacto. Me gustaría no concluir esta entrevista, y si tú me lo permites, ojalá pudiéramos continuarla la semana próxima. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Te agradezco mucho, mientras tanto, tu participación, Julio, y me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente para mí, y de verdad te aprecio mucho la oportunidad de saludar a mis cuasipaisanos. Entonces estamos pendientes y nos establecemos nuevo contacto la próxima semana. ¿Te parece bien? Te agradezco mucho, René. Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Pues así, amable audiencia, como tenemos la opinión del doctor Julio Portales Galindo, quien, como ya le comentaba, es presidente ejecutivo del grupo ICB, una firma pues especializada en asuntos públicos, en cabildeo, y desde luego en relaciones con inversionistas, todo lo cual pues es una opinión enterada que mucho importa ahora para Michoacán. Y como lo comentábamos con él justamente, pues daremos continuidad a este tema porque es de mucho interés, considerando, como lo dijimos al principio, que es uno de los ejes centrales o uno de los propósitos centrales o objetivos del gobernador Silvano Aureoles. Y como apreciamos nosotros que hay una dinámica a favor de esta transformación de Michoacán desde el punto de vista de lograr ese desarrollo económico en el más corto plazo posible, pues siempre será importante ver qué pensamos internamente, pero también cómo nos están viendo desde el exterior los inversionistas. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.